Marcela Vázquez Garza, qué gran columna, bueno, siempre, ¿no? Pero hoy además fue en un tono muy personal, que yo creo que es una cosa, tú describes un estado, porque es un estado, ¿no? Un estado muy similar al que hemos enfrentado muchísimos y muchísimas mexicanos en estos días. En estos días que estamos desbordados por el Mundial, ya llevamos varios meses así, ¿no? Pero en realidad esta semana particularmente, y pones muchos puntos sobre muchas IES. Abro hilo. Gracias, Yuri. Buenas noches. Sí, hoy no traigo pues una nota en particular, ni tampoco datos y ningún tipo de investigación así exhaustiva y profunda, pero pues sí, lo que hice hoy fue relatar más o menos cómo fue mi proceso de escritura de esa columna, y todo surgió a partir de que intenté hacer un análisis sobre lo que ocurrió en la noche de la inauguración del Mundial, ¿no? Porque pues México gana su primer partido y bueno, miles de personas fueron a celebrar bajo la lluvia al Ángel de Independencia. No sé si pudieron ver ese video muy desagradable, muy desafortunado, completamente reprobable, de pues unas personas, unos jóvenes que toman una manta que llevaba los rostros de personas desaparecidas y la toman para cubrirse de la lluvia. Ya ese acto por sí solo a mí me parece completamente desagradable. Deleznable, ¿no? Deleznable. Sí. Pero, por si fuera poco, llega un reportero junto con madres buscadoras a intentar recuperarla y bueno, eso deriva en agresiones físicas, ¿no? En golpes y en mucha violencia. Porque además había abuso del alcohol, ¿no? Hasta donde entiendo, sí. También. Y bueno, no solo es triste el evento en sí, sino también pues el hecho de que la fiesta siguiera pues completamente ajena a lo que estaba pasando a pocos metros. Y lo primero que pensé cuando vi eso fue, ¿no?, esta generalización apresurada de que era un retrato de cómo funciona México, un país capaz de hospedar realidades no solo completamente distintas y opuestas, sino muchas veces mutuamente excluyentes y que a su vez integramos en lo que no entendemos como México. Por eso luego andamos todos en estado casi esquizofrénico, claro, ¿no? Ajá. Y bueno, pues sí, pensé en esto, ¿no? En cómo pueden coexistir la fiesta y el duelo y la alegría y la búsqueda. Y después también me pregunté si esa lectura era suficiente, porque no me lo pareció del todo. Había algo que me parece que tendríamos que seguir analizando sobre esa coexistencia de los contrarios, ¿no? De los opuestos. Y es que la alegría no puede tampoco terminar de cancelar el duelo, la búsqueda y las exigencias de otros, ¿no? Sí, no puede ser las veces de anestesia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sí creo que... Yo, por ejemplo, en esta semana dije, bueno, pues lo ocurrido en la cancha con la selección mexicana y la fiesta de inauguración y todo, pues sí son quizá válvulas de escape, sí, que ahorita digo, esto es a juicio meramente personal, ¿no? Uh-huh. Válvulas de escape que el pueblo mexicano necesita, sobre todo cuando ha estado sometido a tanto estrés por tantos frentes, ¿no? Sí. Y en efecto coincido contigo, no tiene por qué ser ni convertirse en un carpetazo, porque además, como bien se llama tu columna, ¿no? Uh-huh. La realidad no se dé, pues la alegría no puede ser tampoco un acto de carpetazo, claro, a la realidad y sus muchísimos pendientes, uh-huh, como bien lo dices en tu columna. Sí, y a ver, entiendo perfectamente que todos, ¿no?, enfrentan esta realidad abrumadora desde distintos frentes. Vi también circular un argumento en redes sociales que repetía mucho esto de que ambas cosas pueden ser ciertas, ¿no? Abogando por este pensamiento que se resiste a la dicotomía, ¿no? Uh-huh. Y agregar este matiz, este argumento de que tenemos derecho a divertirnos, aunque también haya grupos manifestándose, precisamente pues porque todos estamos bajo, ¿no?, o vivimos o nos enfrentamos a realidades muy adversas en este país. Y me parece que el argumento parte de algo verdadero, ¿no? Y que efectivamente dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, eso es, ¿no?, innegable, pero también hay una trampa, porque creo que ese tipo de argumentos también termina por concluir toda la discusión y cerrar la conversación justo donde me parece que también tiene que empezar, porque lo vimos con mucha claridad en este episodio. Por supuesto que también tendríamos que hablar sobre quién cede el espacio y quién no, ¿no? Sobre los términos de esa convivencia, sobre qué pasa cuando pues una realidad tiene que dar un paso atrás
frente a que hay mucha gente que está disfrutando también justificada bajo, me parece también un individualismo al que tampoco es culpa precisamente del individuo, ¿no? Sino que nos ha carcomido y nos ha fragmentado en distintas luchas a partir de que pues todos están enfrentando pues su propio, cada quien carga con su propia cruz, ¿no? Pero me parece también que hay un teórico político británico que se llama Timothy Mitchell, y lo que él dice, y él lo dice con respecto al Estado, porque hace una antropología del Estado, y yo lo quiero hacer en este caso para cuando hablamos de el sistema. Y él dice pues que el Estado, más bien, cuando hablamos de lo que es el Estado y lo hablamos en abstracto, el Estado es el efecto de prácticas cotidianas, ¿no? De discursos, de representaciones, de múltiples modalidades de poder. Síntesis, ¿no? Claro, y de la cual todos participamos, ¿no? Y todos terminamos pues formando o trazando al interior de este gran concepto estos mecanismos institucionales con el fin de mantener un orden social, ¿no? Entonces, el Estado es el efecto de esas prácticas cotidianas de la cual todos formamos parte, y esos pues evidentemente ayudan a construir esta entidad abstracta, ¿no? Me parece que sucede lo mismo cuando hablamos del sistema. Hablamos del sistema y eso nos permite pues un poco sacarnos a nosotros de la ecuación y decir hay un sistema pues que tiene cautivo al individuo, ¿no? Y del que no tiene necesariamente mucha agencia. Y sin embargo, sí hay ciertas cosas que podemos hacer, y por eso es que hoy, más allá de traer una nota, traigo como esta reflexión, porque podemos sentarnos a hablar de las cosas que se están haciendo, de las cosas que se hacen bien, que se hacen mal, de lo que no se hace, de los sentidos en los que estamos rezagados como país y de las funciones que tendría que estar resolviendo el Estado, pero también como sociedad. Muchas veces hay que utilizar los espacios para decir, pues también nosotros fomentamos muchas veces este tipo de pues invisibilizar ciertas causas simplemente porque tú traes tu propia agenda, ¿no? También sucede cuando hablamos de, ¿no? Ahora con el Mundial todos somos hermanos y esta hermandad nacional, este patriotismo que se siente. Y sucede con Yolette Cervantes, que es la mujer que se ganó el boleto presidencial para asistir a la ceremonia inaugural. Exactamente, que todos los comentarios terminaron acribillándola desde el racismo y el clasismo. Entonces decimos, bueno, pues esa hermandad parece tener ciertas fronteras, ¿no? Y entonces empecé a sentir también este análisis imposible, porque en la inauguración hay una persona que tiene un montón de seguidores que utilizó también pues, el evento perfecto para posicionar esta denuncia social, asistiendo al evento con una chamarra que, ¿no? En la parte trasera decía, nos faltan 133,000 personas desaparecidas. Y lo que sucedió fue que muchas personas empezaron a esgrimir, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú por qué te cuelgas de estas luchas? ¿Y tú cuándo has acompañado a los grupos de búsqueda? Entonces, una reacción muy mezquina, ¿eh? Sí. Muy mezquina. Para con la persona que decidió, es una actriz que además yo quiero y admiro muchísimo, pero para con ella y también para con la causa de todas las madres y los padres buscadores de este país. O sea, y porque claro que podríamos hablar de ciertas líneas éticas, ¿no? De ciertos límites que tiene una persona que está acompañando a pesar de que si no es su búsqueda, pues por supuesto... Entonces nunca hagamos un llamamiento a ir a ayudar y esperemos que no sea necesario nuevamente, pero ir a ayudar en un temblor o ir a ayudar en una inundación, porque entonces te estás colgando, ¿no? Exacto. De verdad es un contrasentido. Sí, y creo que nuevamente, ¿no? En algunos momentos pretendemos abogar por este matiz, a ver, ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y en otros contextos, en lugar de decir, bueno, a ver, por supuesto que se puede acompañar y denunciar, y sobre todo si tienes esta plataforma tan importante, pero claro, podríamos discutir, si es que así se lo parece a algunos, de cuáles son los límites, ¿no? De la apropiación, en fin, más no clausurarlo en su totalidad. Creo que también lo que sucede es que antes solíamos aplaudir este tipo de acciones cuando decíamos, bueno, se reconocía que una persona que tuviera ciertos espacios de poder o cierta visibilidad, cierta capacidad de amplificación de los problemas sociales, que dijera, bueno, vamos a darle voz a este tipo de eventos, ¿no? Y utilizar sus plataformas. Y de pronto, cuando sucede esto, yo me cuestiono si tiene que ver precisamente con la falta de agencia, ¿no? Y con la falta de capacidad de transformar esta realidad tan terca que no cede a pesar de que hagamos lo que hagamos. Y bueno, eso también me llevó a decir, entonces, a cuestionar yo también qué hago, ¿no? Y qué sentido tiene también hacer análisis. Y
pienso también, y con eso podríamos discutirlo, ¿no? Que eso lleva también a fomentar este pensamiento individualista, ¿no? Porque criticamos el individualismo y decimos, bueno, es que si no formas parte de otras luchas o si no te comprometes con otras luchas, entonces pues cada quien desde su trinchera vea por sí mismo y la realidad pues no va a terminar cediendo, ¿no? Pero también me parece que terminar de rendirse es hacerle el juego, ¿no? Ese es como el resultado inevitable justamente de estas cancelaciones colectivas, así, pues sí estamos en un universo balcanizado, ¿no? Completamente balcanizado, en donde al final termina, en efecto, el individuo siendo el único apóstol de su propia causa, ¿no? Y entonces, pues ya, entonces no hagamos nada para nadie, ¿no? Y nada para nuestro país. Es más, empezando por los políticos, perderían todo su derecho a hacer una campaña, porque ¿por qué van a ellos a decir qué es lo mejor para una sociedad desde su punto de vista? O sea, es exactamente la misma lógica, ¿no? Sí, y justo, ¿sabes también qué pienso? Tampoco te hace más sabio. A pesar de que pueda parecer muy sabio y muy intelectual, ser casi derrotista, porque aparentemente es pues ser una persona realista, una persona que tiene los pies en la tierra, que está en contacto con la realidad y que entonces es capaz de decir, pues ¿cómo están todos tan optimistas si la realidad es abrumadora? Y entonces asumimos que quien es derrotista y quien asume que no se puede hacer absolutamente nada, decimos, wow, ¿no? Eso es muy intelectual y es una persona ¿no? que le ha dado mucho tiempo a pensar este tipo de situaciones, pero me parece justo lo contrario. Creo que no hay que tampoco romantizar pues este derrotismo, porque poco tiene que ver muchas veces con ser realista. Una cosa es ser realista y pensar dentro de nuestras capacidades. Y otra conformista. Claro, y dentro de nuestro contexto, bueno, ¿qué cosas sí se pueden hacer y sobre qué sí tenemos poder? Y otra cosa es completamente pues ceder absolutamente todo el poder, que si bien es poco, pues algo tendremos, ¿no? Creo que también muchas veces cuando decimos... pues una es la agencia frente a lo grande, ¿no? Quien dice, bueno, tampoco vas a terminar de combatir la desaparición forzada o el crimen organizado en México. Lo entiendo perfecto. Pero otra también es no agredir, ¿no? No tomar algo que es mucho más que un simple objeto, ¿no? Los objetos son pues representaciones de los afectos, del mundo interno, de lo social. Y sirven muchas veces pues también como símbolos de denuncia, ¿no? Y en símbolos nuestro pequeño, mediano o gran entorno, sí hacer lo que de verdad lo que está bien hecho y lo que puede generar pequeños cambios